el Señor les bendiga. Bienvenidos a su podcast, Una generación con propósito. Mi nombre es Ángel Carrillo y ahora vamos a estar hablando de un tema muy importante que es el siguiente: si la salvación se pierde o no. Pero antes de eso, lo voy a dejar con mi hermano Ariel. Okay, muchas gracias, Ángel. Mi nombre es Ariel Caleb. Yo voy a ser uno de los presentadores que va a estar acompañándonos durante el desarrollo de este proyecto y estoy muy complacido de ser parte de este proyecto. Amén. Y también queremos presentar a nuestro pastor de jóvenes, nuestro hermano Williams Borjas. Hermano William, bienvenido. Muchas gracias, yo les agradezco, ¿verdad?, por invitarme a su programa. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo este tema que para muchos que no son estudiosos de la palabra del Señor ven algo complicado, de la que si se pierde la salvación o no se pierde. Ok, bueno, para comenzar este bonito proyecto y desarrollar este bonito tema, vamos a comenzar con una pregunta quizás muy básica, hermano William, pero que es muy importante para poder desarrollar este tema. Y la pregunta es, ¿qué es la salvación? ¿O qué significa? Primeramente, quizás la salvación, así vea, en un buen lenguaje, la salvación es un regalo de Dios inmerecido de cada uno de nosotros. Sí. Pero la salvación es una transformación espiritual y milagrosa efectuada por el Señor Jesucristo en el hombre interior y que afecta a la totalidad de su ser. Es algo que viene de parte, es un regalo que viene de parte del Señor, ¿vea?, para cada uno de nosotros, para todo aquel que le reciba y que crea en él. Ok. Bueno, entonces, hermano William, entonces puede decir que la salvación es básicamente aquello que el Señor logra hacer, lo que nosotros no pudimos hacer, ¿verdad? Claro. Es salvarnos de nosotros. Claro, porque si ustedes se dan cuenta, Juan capítulo 3, versículo 3 al 5 dice: respondiendo Jesús y dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que nacer. ¿Y de qué vamos a nacer? Tenemos que nacer del agua y del Espíritu del Señor para poder obtener esa salvación que solamente viene de parte de Jesucristo. Porque, por ejemplo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es lo que el mundo dice. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce sinceramente al verdadero Dios, pero cuando uno ya lo conoce, sabe que tiene que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Un requisito muy importante, ¿verdad? Y es ahí donde se puede cumplir aquel versículo, ¿verdad, hermano? Cuando dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pues pasaron, ¿verdad? Aquí son hechas todas Nuevas. Ok. Ahora bien, vamos a introducirnos un poquito más en este tema ¿Sí? y vamos a comenzar con la primera pregunta, que es la siguiente: ¿cómo se obtiene la salvación? Hermano William. Un tema quizás, como les decía, ¿verdad?, bien contradictorio, pero ¿cómo podemos obtener la salvación? Primeramente tenemos que hacer un compromiso con el Señor, ¿verdad? Primeramente tenemos que hacer un compromiso con Dios, no con el hombre, no con el pastor, no con el hermano, sino que tenemos que hacerlo con el Señor. Así vamos a obtener un compromiso con el Señor, ¿verdad? Como podemos ver, de que hay muchos que dicen, ¿verdad?, dentro de la iglesia, levantan la mano y como les dicen, repite esta oración después de mí y la hacen. Pero eso no es tener un compromiso con el Señor. Tener un compromiso con el Señor significa que levanto mi mano, pero voy a tratar la manera de dejar ese viejo hombre o esa vieja mujer y voy a ser transformado en una nueva persona. ¿Ya? Entonces, creo yo que es importante eso, ¿ya? Definitivamente y totalmente, que yo me voy a volver a Jesucristo. Y por eso es bien importante que la gente entienda, ¿verdad? Que no es como usted dice, ¿verdad? Que simplemente repetir un párrafo, ¿verdad? Una oración, sino que tenemos que darnos cuenta de que Jesús vino a salvarnos de lo que nosotros estábamos perdidos. Sí, porque la gente tenemos esa costumbre, ¿verdad? Cuando uno va a evangelizar, uno le dice a la gente: quiere aceptar al Señor como su único salvador personal. Y la gente viene y sí, acepta y dice: sí, yo quiero recibirlo. Entonces uno hace la oración, pero hay unos que solo la hacen por hacerlo. Solo por salir del compromiso, Solo por salir del compromiso. para que te vayas de la casa, porque ya mucho molesta a la gente tocando las puertas. Hay muchas personas que solo lo hacen por eso, pero no es eso. Claro, por supuesto que no, vea, es un compromiso que yo debo de tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, vea, para yo poder ser una nueva criatura, vea. Porque si no, pues, es que no es un club social esto. Eso no lo voy a recibir. Claro, y este es algo espiritual, vea.
es algo que nosotros debemos de reconocer que nuestro Padre Celestial tiene el control de tu vida. Él es el dueño de tu vida y Él sabrá cuándo nosotros vamos a hacer, por ejemplo, quizás ese momento, pues, aunque la gente pueda decir, no, es que el control siempre lo sigue teniendo el Señor. Y eso es importante, que cuando uno acepta al Señor en su corazón, eso es bien lindo porque uno empieza el cambio. O sea, no con nuestras propias fuerzas, Claro. sino que ya es ahí con la ayuda del Espíritu Santo que sabe el nosotros quién se piensa. Sí, porque, por ejemplo, si yo puedo con algo, ¿para qué voy a necesitar yo ayuda de alguien si yo solo lo puedo hacer? Ajá, sí. No hubiera necesidad de la salvación. Claro, no hubiera necesidad de la salvación, pero como yo solo no puedo, tengo que abocarme al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces ahí es donde nosotros venimos y obtenemos la salvación. ¿Verdad? Y obtenemos también, con eso viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Viene todo el paquete. Viene Todo el paquete porque la Biblia también dice que apartado de mí, nada podréis hacer. Claro, Y nada es nada. ¿Verdad? Entonces, eso significa que tenemos que venir al Señor. Dice la palabra que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Ok, bueno, hermano William, vamos a continuar con la otra pregunta. Esta pregunta es sobre cuáles son los frutos, o cuáles son las tres connotaciones, mejor dicho, de la salvación. Porque muchas veces escuchamos el término salvación, pero acompañado de eso vienen otros términos que muchas veces no los podemos entender, como lo es justificación, gracia y Claro, por supuesto. Por ejemplo, la salvación tiene tres aspectos importantes, ¿verdad?, que tenemos que saber cada uno de nosotros. Número uno es la expiación. Número dos es la gracia. Y número tres es la justificación. Entonces, ahora, tenemos que definir cada uno de ellos, porque yo creo que hay mucha gente que estas palabras las desconoce. Esas palabras. Entonces, hoy les explicaremos qué es la expiación, la gracia y la justificación. Primeramente, la expiación es un acto por el cual se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago. ¿Quién quitó aquí esa contaminación? Jesucristo. Entonces Él vino a hacer entonces la expiación. Él nos vino a quitar esa maldición. Él nos vino a quitar a cada uno de nosotros esa maldición que el mundo nos dio, pues, ¿verdad? Que estamos lejos del Señor. Entonces Él es esa expiación en cada uno de nosotros. Ahora, también está la gracia. Es una palabra, mis amados hermanos, que, como decimos, de gratis recibimos, tenemos que dar de gracia. Y la gracia es la generosidad o la benevolencia de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Entonces, quiere decir que nosotros, como rebeldes, como pecadores, mire, Dios no se fijó en eso. Él murió, mire, por los pecados, por todos los pecados del mundo. Y lo hizo de gracia. ¿Cuánto? Yo les puedo preguntar, vea, a ustedes, ¿cuánto les costó la salvación a ustedes? ¿Cuánto pagaron, vea, porque Dios les diera esa salvación tan preciosa? Nada, vea. al contrario, estábamos muy lejos de él, ¿verdad? Como dice la Biblia. Correcto, claro. Pero eso es lo que importa. Luego, también hablamos de la justificación. Y vemos que en la justificación es el acto, mire, soberano de Dios, por el cual, por pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. Mire, Dios nos justificó a cada uno de nosotros, no viendo nuestros errores, no viendo lo que nosotros podamos ser, pero Él tiene siempre algo para darnos a cada uno de nosotros. Así que Él nos justificó de todas esas cosas malas que hicimos en ese momento. Así que creo yo que eso es muy importante. Y eso es entonces, un aspecto muy bonito, ¿verdad? Claro, por supuesto. Eso es algo bien importante. Importante, ok. Entonces, bueno, hermanos, hasta aquí llegó la primera parte de este pequeño podcast. Vamos a un corte. Se llama el gigante que derribó a David. Goliat. Siguiente, vamos. ¿Dónde clavaron a Jesús? En la cruz. No. Siguiente. ¿A quién se considera el hombre más fuerte de la Biblia? Ajá, siguiente. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Siguiente, vamos. ¿Cuál de los siguientes no era discípulo de Jesús?
Siguiente. Ay. ¿Cómo venció David a Goliat? ¡Arriba la vejiga! ¡Fuera! Hermanos, bienvenidos sean a la segunda parte de este videoprograma. Les agradecemos por seguir en sintonía. Estábamos discutiendo acerca de la salvación, con preguntas como qué es la salvación y aspectos muy importantes que se deben conocer acerca de la salvación. ¿Hermano William? Sí, estábamos viendo cómo se obtiene la salvación, ¿verdad? Y hablábamos de que tiene tres aspectos. Número 1 era la expiación, número 2 era la gracia y número 3 la justificación, ¿verdad? Ya sabiendo estos tres aspectos, podemos ver que la salvación se obtiene solamente por fe. No hay ningún precio, no hay nada que pagar, solamente se obtiene por fe. Si usted tiene fe y cree en su corazón que Dios se levantó de los muertos, entonces usted es salvo, ¿verdad? Pero si usted no lo cree, lastimosamente, usted no logrará entender, porque todo esto es espiritual. Ahora bien, vamos a seguirnos introduciendo un poquito más en esa conversación y vamos a la siguiente pregunta. ¿Se pierde la salvación cuando la obtenemos? Juan capítulo 3 versículo 16 dice de la siguiente manera. Es bien importante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio que Dios hizo en la cruz no es en vano. Esta pregunta me la han hecho muchas personas, de que si se pierde o no se pierde la salvación. Pero quiero decirles algo, para aquellos que les gusta pecar, ellos son los primeros que hacen esta pregunta. Aquellos que les gusta pecar, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces pasa de que ellos quieren ser liberales, quieren pecar, quieren ser liberales, quieren hacer las cosas como ellos quieren, ¿ve? Pero eso no significa que hoy voy a recibir a Cristo y que como ya lo recibí, ya estoy en Cristo en la vida, puedo seguir haciendo las cosas yo allá afuera como bien me parece. No se puede, porque si no, entonces ¿qué estoy haciendo yo aquí con ustedes esta hora? ¿Ve? Si yo he pasado un proceso difícil. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, recibí a Cristo cuando tenía 12 años. ¿Ve? Pero cuando Dios te escribe en el libro de la vida, Él jamás te va a borrar. El problema es que lo hiciste de corazón, lo hiciste con convicción de reino, lo hiciste con convicción de que en realidad ibas a aceptar ese paso tan grande que hay que dar, o solamente lo ibas a hacer por salir del compromiso. Entonces, claro, Juan 3:16 nos habla de esa cosa tan bonita, pues vea que Él murió para darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros, porque si no quedaría en vano todo lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Ahora, las consecuencias de nuestra desobediencia y de nuestro pecado se pierden. Y es ahí donde aparecen aquellos versículos, ¿verdad, hermano William? Allá en Primera de Juan, que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y más adelante dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Claro, ¿verdad? Así que ese abogado está con las manos abiertas para todo aquel que peca, ¿verdad? Dice la Biblia que ese abogado tenemos para con el Padre. Pues si usted peca, ¿qué tiene que hacer? Venir a arrepentirse a los pies del Señor, ¿verdad? Si Judas se hubiera arrepentido ante los pies del Señor, Dios lo hubiera salvado, pero él se arrepintió ante los sacerdotes. Entonces, en el lugar equivocado. Entonces, muchas veces así estamos nosotros como Judas. Estamos en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque solo lo hacemos por salir del compromiso, por quitarnos de encima al que nos está evangelizando, porque queremos experimentar una nueva vida, pero solamente de este mundo, pero no la vemos como que esa vida es espiritual. Entonces, O sea que prácticamente es como dejar de pecar para dejar de tener ese tipo de pensamientos de que si yo he perdido mi salvación. Suele tratar la manera de alejarnos de aquello que nos impide estar cerca del Señor y mantenernos. Porque si no, siempre se viene como ese tipo de pensamiento, ¿no? Que yo no soy salvo porque me alejé, porque estoy haciendo este tipo de cosas. claro, por eso es que uno tiene que tener la convicción y la plena seguridad que al recibir a Cristo ya sos salvo. Y más adelante vamos a discutir ese tema, que cuando vos ya sos salvo, ¿cuál va a ser el indicio de que vos sos salvo? Vas a dar fruto. Y cuando das fruto, entonces se te ve en la iglesia, ¿no? Que Dios te va a usar en el área para el cual Él te preparó. Que rebosan esos frutos cuando
Claro, por Se supuesto. nota. Uno lo hace con convicción. Y se nota el Esa cambio. transformación. Yo lo he visto dentro de la iglesia. Cuando hay personas que vienen y que vienen con esa convicción, con esa fe de que el Señor, y que creen que el Señor ha hecho algo en sus vidas, y se ponen a servir de una manera extraordinaria. Claro. Y vemos cómo el Señor los empieza como a subir de nivel, a subir de nivel. Claro, eso es lo que tenemos que hacer, ¿vea? Pero muchas veces la gente lo ve como un paso nada más, que lo van a hacer. Miren ahora, a las iglesias a que se va, como que si fuera un club social. La gente va a la iglesia solo por ir, ¿vea? Solo por ir a hacer amistades. Eso no se puede hacer en la iglesia. A la iglesia se va con un corazón dispuesto a servirle al Señor y hacer esos cambios que son importantes. Yo creo que la mayoría hemos caído en ese error, porque tiene razón lo que dice el pastor, ¿verdad? Que muchas veces nosotros a las iglesias solo vamos por hacer amistades y no nos enfocamos en el objetivo principal, que es crecer espiritualmente. Entonces creo que la mayoría de iglesias, por así decirlo, han caído en ese error. Eso que es necesario, Señor. Pero lo bueno que ya estábamos advertidos, ¿vea? Ya la Biblia ya nos había dicho con advertencia a cada uno de nosotros. Allá nosotros, si no queremos optar a lo que la palabra nos enseña. Bueno, a ver, después de haber escuchado todo esto, vamos a otra pregunta, hermano William, la cual dice, ¿puedo ser salvo si no me he bautizado? El Señor no es tan legalista como nosotros, ¿vea? Nosotros somos bien legalistas. Si no es bautizado, usted no es salvo. Bueno, ¿quién le dio ese poder a las personas? Nosotros tenemos que entender, han habido muchas personas que recibieron a Cristo como su único y suficiente salvador personal y tuvieron que partir, ¿vea? Sin necesidad de bautizarse. Entonces, O sin el tiempo, ¿verdad? De poder correcto, hacerlo. claro, de poder hacerlo, ¿verdad? Porque tal vez no hubo tiempo, porque fue un tema, quizá fue un momento muy especial, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Si nosotros nos enfocamos en la palabra del Señor, podemos ver aquella historia tan bonita, ¿vea? Como cuando el Señor estaba crucificado con dos a la par, ¿vea? Ellos sí tenían por qué estar allí en ese momento, en la par del Señor, ¿vea? Pero uno de ellos se arrepintió, ¿vea? En ese momento, mientras que el otro no se arrepintió. Entonces nosotros podemos ver cómo es la misericordia del Señor, ¿vea? Estando en un momento tan difícil, en un momento tan oscuro, el Señor sigue ganando almas. O sea, tenemos que aprender de Él. Y luego posteriormente vemos que Dios lo salvó porque le dice, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. ¿Cómo va a entrar alguien al paraíso, por ejemplo, si no se ha bautizado? Entonces vemos cómo es la misericordia del Señor, ¿vea? No importa claro, hay quizás condiciones, ¿vea? De aquel que no quiere Ah, que no hacerlo. puede, ¿verdad? Eso iba a preguntar yo también, de esa persona que se abstiene de no querer ser bautizado y ahí están dentro de la iglesia. Porque quizás muchos, podamos decir, ¿verdad? No, eso no hay dentro de la iglesia. Sí hay, bueno, algunos que no quiere pasar o no quiere dar ese paso importante. De Porque ser sienten bautizado. que es tener más Es un gran Un compromiso. gran ¿verdad? compromiso. ¿Y qué pasa con eso? Claro, esas personas que no lo quieren hacer por una razón, esas personas, ya eso es pecado, ¿verdad? Porque ya eso ya tiene una condición, una condicionante. Y esa condicionante no me deja a mí ser libre, porque el Señor lo que quiere es que nosotros seamos libres. Entonces ahí es donde entra esa situación en la que nosotros tenemos que entender, vea, que si alguien por una razón no se quiere bautizar, entonces eso ya sí tiene problemas, porque él lo está haciendo con una causa y con una razón. Ahora bien, mis queridos hermanos, después de haber hablado haber contestado pues esas preguntas, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Que el Señor les bendiga. ¡Vamos! Apóstol, evangelista, discípulo amado. Dale. Apóstol, evangelista, discípulo amado. Dele. Que pase. ¿Por qué lo detiene? Apóstol, evangelista. Dale. Profeta, visión de los huesos secos. Gracias hermanos por seguirnos sintonizando y también le damos la bienvenida a los que se han ido agregando. Gracias por estar con nosotros. También queremos recordarles nuestros cultos de la semana.
día martes a las 9 de la mañana tenemos un precioso ayuno por cualquiera que nos quisiera acompañar. También por la noche tenemos un precioso culto a las 7, es un culto familiar dirigido por diferentes ministerios. También el día jueves tenemos un culto de milagros. Quiero recordarles que Dios sigue haciendo milagros. Si usted tiene alguna petición o algún milagro que quiera compartir con la congregación, puede hacerlo ese día. Así que lo esperamos. También el día sábado tenemos preciosas células. Unos las hacen a las 6 y otros las hacen a las 7 de la noche. Si usted no asiste a una, puede acercarse a cualquiera de nuestros hermanos para que pueda ir y congregarse. Créame que se está dando una bonita palabra y uno se llena mucho de la presencia del Señor. Y también tenemos el domingo a las 9, a las 4 y a las 6 de la tarde. Así que no hay excusa para estar en la casa del Señor. Así que los esperamos. Pero para todos aquellos que quieran conocer la dirección de la iglesia es Avenida A Norte, polígono número 1, casa número 13. Para todos aquellos que quieran acompañarnos, van a ser bienvenidos y recuerden que esa es una iglesia para toda la familia. Bueno, vamos a continuar con las preguntas con respecto a lo de qué era la salvación. Venimos recordando o haciendo un breve repaso de todo lo que hemos estado viendo durante el desarrollo de este programa, que es la salvación, los aspectos que se deben tomar en cuenta para entender la salvación, como son la justificación, la expiación y la gracia y demás, ¿verdad? Hoy vamos a otra pregunta muy importante, hermano William, que es ¿cuáles son los frutos que da una persona que es salva? O como yo sé las señales o evidencias que tiene una persona que es salva. Quizá, vea, cuando nosotros ya hacemos ese compromiso con el Señor de que lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador personal, entonces nosotros tenemos que dar fruto, ¿vea? Y esos frutos se ven dentro de la iglesia. Cuando yo ya vengo a la iglesia, cuando yo ya sirvo en algún ministerio, por ejemplo, nosotros aquí dentro de la iglesia de Cofabá del Salvador tenemos 9 ministerios. Y en esos ministerios, pues, tratamos la manera de dar lo mejor de cada uno de nosotros. Unos están trabajando en cámaras, otros están trabajando dando clases en escuela bíblica, otros están en jóvenes, otros están en drama, en coreografía, y así sucesivamente. Quiere decir que nosotros damos esos frutos cuando nosotros recibimos a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador personal, vea. Entonces, esas son las señales que un cristiano debe de tener dentro de la iglesia cuando esa persona es salva, ¿vea? ¿Por qué? Porque esa persona lo hace en agradecimiento al Señor, ¿vea? De que esa persona está agradecida pues con el Señor porque le ha dado una segunda oportunidad. Entonces yo creo que ese es importante para saber que nosotros estamos de parte de la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, pero también quiero hacer otra pregunta. ¿Y qué significa, mi hermano William, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que dice de la siguiente manera: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ok. ¿Tú crees que con ese versículo que acabas de leer, tú crees que Dios puede borrar a alguien del libro de la vida? ¿O ustedes creen que puede pasar eso? Bueno, el versículo lo que dice ahí da a entender, ¿verdad? Que el Señor puede borrar el nombre del libro de la vida, ¿verdad? Porque dice, y no borraré su Y nombre no del borraré libro de la vida. correcto. Es que está bien explícito eso. Correcto. Como que se puede perder. Como que se puede perder la salvación. La salvación, Claro. ajá. Y eso es como una duda, ¿verdad? Claro que muchas que personas surge en muchas personas. Y que vale la pena aclarar. Correcto, y lo vamos a aclarar ahora. Aquí, Juan, estamos viendo lo que es el mensaje a Sardis. Sí. Estamos hablando de una palabra muy bonita que yo quiero detenerme un poquito aquí en lo que es esta palabra. Recordemos que esta palabra, mis amados hermanos, tenemos que entender y tenemos que estudiar a plenitud cada texto y cada contexto para poder tener una explicación de lo que nosotros queremos tener. Por ejemplo, aquí vemos nosotros de que Dios aquí está hablando de aquellas personas que no están su nombre escrito en el libro de la vida. También está Dios hablando de aquellas personas que sí tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Ahora, hay dos corrientes teológicas que nos confunden a nosotros la mente y que nosotros no podemos lograr entender, ¿vea? Esa situación. Podemos ver
el calvinismo y podemos ver el armenianismo, que podemos ver nosotros que son corrientes que nos han metido en la mente a nosotros que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Nosotros, por ejemplo, que hemos estudiado hermenéutica, nos hemos dado cuenta nosotros que no podemos sacar nosotros un texto de un contexto porque para tener un pretexto. ¿Por qué razón? Porque si nosotros lo hacemos, eso significa que no hemos estudiado la palabra. Pero veamos en el sentido que la palabra nos está diciendo aquí. Vea bien. Primeramente, como les decía, al principio Dios dice, vea, yo conozco tus obras. Estoy hablando en el 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que dice, de que vives y estás muerto. ¿A quiénes se está refiriendo Dios? A los de la iglesia. Claro, pero a los que están muertos dentro de la iglesia. Porque una persona que está muerta no tiene vida. Entonces, si esa persona no tiene vida, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona está muerta. Y mire lo que Dios está diciendo aquí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Ahora viene el Señor y le da una sugerencia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Quiere decir que esa persona está a un paso a la muerte. Porque esa persona no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Pero ahora vean el 4. Miren lo que dice. Por eso le digo yo, no podemos sacar un texto del contexto. Miren lo que dice. Pero, miren la palabra. Pero, ahí está la diferencia. Vean lo que dice. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado, miren, sus vestiduras blancas. Y no borraré. Miren, que no han manchado sus vestiduras. Esas personas quiere decir que son salvas. ¿Vea? Son personas que están salvas, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Son personas que se mantienen. Son personas que se mantienen firmes. Que tratan la manera de alejarse de aquello que los contamina. ¿Vea? Aquello que los contamina de lo que la palabra nos ha dicho allá arriba. Ahora, miren qué importante es esto. Ahora vean, ahora lo que dice, que andan en vestidura blanca y no, miren, que andan en vestiduras blancas. Y vean lo que dice, y no borraré. Él no está diciendo que él tiene el derecho de borrarte. Miren lo que dice la palabra, y no borraré. ¿Qué quiere decir el Señor entonces? Él está diciendo una afirmación. No está diciendo una sugerencia. Él está afirmando de que no te va a borrar. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, no te va a borrar, hombre. Una vez escrito, no se puede borrar. No se puede borrar, ni él te lo puede borrar. Porque hay personas, yo he conocido a personas que dicen que si uno se porta mal como cristiano, viene Dios y te borra del libro de la vida. Pero ahora, luego te reconcilias y esa persona dice, te vuelve a escribir. Y si yo me porto mal, otra vez me va a volver a pensar en ese constante. Es bien complicado, pero complicado, ahora ya lo estamos entendiendo. Correcto. Okay. Bueno, yo creo que aquí nos falta mucho, ¿vea? Para poder hacer para seguir, poder desarrollarlo. Hacer una segunda parte. Correcto, claro. Así que mis queridos hermanos, estamos llegando ya pues a la finalización de este programa. Espero hayamos aprendido algo. Créanme que yo he aprendido demasiado acerca de este tema. Si se pierde la salvación o no. Ahora ya me quedó un poquito más claro, hermano Ariel. Sí, muchas gracias, Ángel. Igual, ya quedó muy claro el tema. Creo que hemos desarrollado de acuerdo a la palabra ese tema. Sabemos que la salvación no se puede perder. No es como que el Señor venga con un borrador o chelito, como nosotros lo conocemos, nos borre y nos vuelva a agregar y así, sino que simplemente nosotros somos salvos una vez que lo hemos obtenido. Hermano William, ¿tiene algún Bueno, palabra? quizás para terminar, vea, claro que todo tiene consecuencias en la vida. Sí. Si no estuviera yo aquí con ustedes, vea, todo se paga en esta vida. Y miren, por eso estoy yo aquí pegado, cosido, remachado y todo lo demás. Pero quiero agradecerles por la oportunidad que me han dado de poder estar en su programa. Esperemos que no sea la primera y la última vez, sino que estemos en otras ocasiones con ustedes. Les agradezco la oportunidad y sigan creciendo porque hay una nueva generación que los espera. Así que mis queridos hermanos, cuando ustedes vean esa publicación, compártanlas en sus redes sociales para que otras personas también puedan, que quizás tienen esa confusión en su mente de que si se pierde la salvación o no, compártanla para que ellos también puedan aprender. Así como usted ha aprendido y yo he aprendido ese día, también los demás puedan aprender acerca de ese tipo de temas diferentes.
Y si tienen algún tipo de pregunta, hermanos, ustedes pueden estarlo escribiendo ahí en la caja de comentarios. Nosotros vamos a estar muy contentos de poder responderles. Eso es todo por hoy.